Listo, ¿estamos viendo la pantalla? ¿Estamos viendo la pantalla? ¿Sí? Ok. Sí, señora. Carmen, Morena, Joana. Sí. Sí, señora, profe. Vale, gracias. Diseño. Ok. Vamos a iniciar la clase con la diferencia entre salario y sueldo. Todos cuando nos contratan o cuando trabajamos, decimos que tenemos un salario o un sueldo X y lo llaman por igual. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia o en qué se asemejan o qué salario y qué sueldo? Para usted, ¿qué salario? Para usted, ¿qué sueldo? Para mí, sueldo es la persona que tiene un contrato fijo con la empresa y salario es alguien que está por prestación de servicio o prestando sus servicios, algo así. Babies, es un nombre, ¿cierto? Sí, señora. Ok. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Sueldo es el valor mínimo y salario ya es con todo lo que se le anexa, el auxilio de transporte y demás cosas. Bueno, por ahí más o menos, Joana. Realmente ambos... Profe, Sueldo sería el que genera prestaciones y todo esto, y salario es lo que gana una persona que no devenga prestaciones sociales. Ok. profe Ini, Dígame. para mí salario es lo que gana una persona fijo y sueldo es aquel que varía. Bueno, algo así, pero al revés, como dirían por ahí el Chapulín Colorado. Realmente ambos, salario y sueldo, tienen la misma razón de ser. En esencia, ambos son para retribuir al trabajador su servicio para con la empresa. El sueldo es el pago periódico de una cantidad fija de dinero que el empleador realiza a su empleado en contraprestación por su servicio. O sea, es lo que usted y yo convenimos en el contrato laboral, sin que éste esté por debajo de lo aceptado en Colombia, que sabemos que es el salario mínimo mensual legal vigente, ¿cierto? Eso es el sueldo, lo que usted y yo pactamos en nuestro contrato, lo que usted me va a pagar, ya sea en los tiempos que se determinan, semanal, quincenal, mensual, ¿cierto? Eso se le llama sueldo. Salario, el salario está definido en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, que no es solo el sueldo. El salario, una compañera lo dijo ahorita, y lo mismo que dijo Carmen, pero al revés. El salario es el sueldo más todas aquellos pagos adicionales que percibe el trabajador como contraprestación por sus servicios. Primas, sobresueldos, bonificaciones, horas extras, comisiones, el auxilio de transporte, todo esto es salario. Entonces los dos son la retribución por la labor que desempeña el trabajador, pero uno es el valor fijo que me pagan a mí periódicamente, mientras que el salario es ese valor fijo más todos los componentes que tenga adicionales ese sueldo. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Yo voy viendo otra vez las manitos. Recuerden que la manito es la que me dice que me están escuchando, que no se ha ido el internet. Ok, Sandra, ok, Joana, Beiris, listo. Carmen, ok, vale. Continuamos. Tipos de salarios. Todos pensaríamos que en Colombia existe un solo tipo de salario, el que me pagan, pero realmente no es así.
Los tipos de salario, me dice conexión inestable. ¿Sigue en línea? ¿Sigue en línea? Sí, señora. Sí, profe. Ok, es que me sale un aviso de conexión inestable. Listo. Los tipos de salario, pensaríamos que hay un solo tipo de salario, el que nos paga, el sueldo. Pero realmente tenemos diferentes tipos de salarios que están en la norma, que son contemplados, y otros que por costumbre lo llamamos así, que ya los conocemos de esa manera. Tenemos el jornal. El jornal es el salario que se paga por días, de acuerdo con el artículo 133 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Dónde vemos los jornales? ¿En qué tipo de empleados vemos los jornales? Generalmente. Lo de domingo. ¿Dónde? En los trabajadores de campo. Los trabajadores del campo. En los trabajadores del campo vemos el jornal. Ellos van y trabajan, recolectan el café de un día y les pagan el día. Hasta la semana les pagan inclusive, pero generalmente el jornal, el día trabajado. El salario en dinero, que es el que nos pagan, este debe estar estipulado en moneda nacional. Sin embargo, se puede tasar en moneda extranjera, pero el trabajador puede exigir su equivalente en moneda nacional. A usted le dicen, te voy a pagar en dólares, tantos dólares, pero usted puede exigir que se lo tasen, se le haga el equivalente en moneda nacional, porque el deber ser es pagarle a usted con dinero, con moneda nacional, en el país donde usted está ejerciendo la labor. Salario en especie. Salario en especie es todo aquel pago que recibe, el empleado que no es en dinero, que es diferente a dinero. Los micrófonos, por favor. Gracias. Aquella parte del salario que no se paga en efectivo, que no es en dinero. Yo te puedo pagar con alimentación, te puedo pagar con vivienda, vestuario, puede ser para mí o para mi familia. Más adelante vamos a ampliar el salario en especie, porque tiene unas características especiales que hay que cumplir, ¿vale? Salario extraordinario, como su nombre lo indica, es aquel que se paga por fuera del trabajo ordinario. ¿Cuál es el trabajo ordinario en nuestro país? ¿Dónde conseguimos la jornada ordinaria de trabajo? ¿Cuál es nuestra jornada ordinaria? ¿Quién me puede decir? Es la que no pasaré de las 8 horas diarias. La que no pasa 8 horas diarias o de las que tú y yo pactamos. Porque yo pude haber pactado con usted solamente trabajar 6 horas o 4 horas. Y esas 4 vienen a ser mi trabajo ordinario. Si yo trabajo más de las 4 horas, aun cuando no me pase de 8, me estoy pasando de 4 y usted y yo pactamos solamente 4 horas. Si me paso de 4, serán horas extras. Será trabajo extraordinario y tendré derecho al salario extraordinario. ¿Sí? Entonces no es siempre las 8 horas. Realmente la respuesta es, siempre será salario extraordinario o pago de horas extras aquel que se excede de la jornada ordinaria de trabajo. ¿Y cuál es la jornada ordinaria? La que usted y yo pactemos sin que ella vaya en contra de la norma, que la norma que dice que máximo son 8. Esa es realmente la respuesta cuando hablamos del trabajo ordinario. No son siempre 8 horas, pueden ser menos. Inclusive hay empresas que pueden tener de trabajo ordinario 12 horas, pero son unos términos especiales, van ligados a otro artículo de la norma, son los trabajos por trabajos sucesivos. Son, creo que es el artículo 160 y algo, 164, si no estoy mal, que es un tipo de trabajo, un tipo de salario diferente, se paga de manera diferente porque se calcula por 3 semanas. Entonces, sí se puede transar otro tipo de horario, pero con unas especificaciones diferentes. El salario fijo variable en el artículo 176 del Código Sustantivo de Trabajo, cuando se pacta por unidad de tiempo, que tú vas a trabajar de lunes a sábado, de 8 a 12, de 2 a 6, descansas los domingos, ese es un salario fijo. Mientras que si yo pacto con el empleado, o empleador y empleado pacta, que va a ser por unidad dependida, por obra avanzada, entonces ese salario va a ser variable. Hay que diferenciarlo de variación del salario.
La variación del salario es algo diferente a un salario variable. El salario variable, como lo dije anteriormente, es cuando usted no tiene un salario fijo, sino que dependiendo del nivel de venta que usted tenga, así será su salario. Mientras que la variación del salario es cuando usted tiene un salario fijo y de allí en adelante gana horas extras, bonificaciones y todo lo demás. Es diferente la variación que un salario variable. ¿Listo? ¿Quedó claro esa diferencia? Porque tendemos a veces a equivocarnos con esos dos términos. ¿Sí queda claro? ¿Preguntas? No veo la Jennifer. Bien. No veo la manito arriba, el pulgarcito. Carmen. Bien. Beiris. Ok. El salario mínimo. En el artículo 145 del Código Sustantivo de Trabajo se encuentra estipulado qué es el salario mínimo. Es aquel que el gobierno nacional estipula cada inicio de año. Ellos comienzan como desde noviembre realmente y ya en diciembre se sabe cuál va a ser el salario mínimo del próximo año, pero él rige a partir del 1 de enero. El salario mínimo es el salario que se estima que por debajo de eso, por debajo de eso no, con dinero por debajo de esos pagos, ningún colombiano podría vivir. Se estima que los colombianos eso es lo mínimo que necesitamos, le llamamos el mínimo vital. O sea, ese es el salario mínimo que debemos percibir, porque con él podemos sufragar todos nuestros gastos esenciales, de acuerdo con la norma, ¿no? Eso hace un estudio ya con el DANE y todas estas cosas, y dicen que ese es el salario para cada año, de acuerdo con nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto, de acuerdo con nuestra canasta familiar, de acuerdo con el IPC, con todos estos conceptos que entran en el juego del salario mínimo para determinar cuál es el valor. Se supone que no es algo arbitrario del gobierno, sino que por el contrario es un estudio que se hace con base a la canasta familiar y todos estos conceptos que influyen en él. El salario mínimo está tasado para una jornada ordinaria de 8 horas. O sea, el salario mínimo en Colombia está tasado para 8 horas. Es decir, que si yo trabajo menos de las 8, es probable que me gane menos del mínimo y no estaría mal, siempre y cuando esto sea proporcional al tiempo que estoy trabajando. Es decir, ¿cuánto está nuestro mínimo en Colombia? ¿Cuánto tenemos el salario mínimo hoy en día? ¿Cuánto está el mínimo? 877 es 803. Es decir, que si yo trabajo 4 horas, ¿cuánto sería mi salario? ¿Cuánto podría ser mi salario? Y es completamente legal, la mitad, ¿cierto? 437.038.000 y algo. Creo que es la mitad. Y es completamente legal. ¿Qué no es legal? Pagarle al empleado la mitad del auxilio de transporte. El auxilio de transporte va completo, porque la razón de él es el ir y venir del empleado, porque lo dijimos la semana pasada, más no es por horas trabajadas, porque si usted vaya a trabajar 1 hora, de todas maneras va a tomar el transporte, y así trabaje 15 minutos, va a tomar el transporte. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ninguna. Ok. El salario básico es el salario que percibe el empleado sin ningún concepto adicional, sin horas extras, sin comisiones, sin recargos, sin cualquier otro tipo de pago que afecten el salario. Es así como un salario básico en una empresa puede ser diferente del salario mínimo. Yo puedo convenir en mi empresa que el salario básico de mis empleados va a ser 1 millón de pesos. Eso no está mal. Lo que estaría mal es decir que el salario básico de mis empleados, el mínimo, va a estar en 700.000 por las mismas 8 horas. Yo no puedo estar por debajo del mínimo, pero sí puedo estar por encima. De hecho, hay empresas que por convención colectiva, por pacto, ellos dicen, no, aquí nadie se va a ganar el mínimo. Aquí lo mínimo que un empleado mío se va a ganar es el salario mínimo más un 10%, más un 15%. Es mi salario mínimo en mi empresa. Y eso es válido. Lo que no está bien es ganar menos del mínimo. Pero todo lo que sea en beneficio favorable para el empleado, la ley siempre lo va a ver bien.
Nunca te van a decir no, págale menos. Antes, por el contrario, está bien pagarle más. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Con los tipos de salarios? Ok, Carmen. Ok, Jennifer. Recordemos colocar la manito, el pulgarcito arriba para yo saber que están allí, que están escuchando, que están atentos. Ok, Beiri, Lorena, Joana. Listo. Continuamos. Salario integral. Es la remuneración que incluye el salario más el pago de las horas extras, recargos y prestaciones sociales. Está definido en el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo. Más adelante también, en esta misma clase, vamos a ampliar el salario integral porque también tiene unas connotaciones diferentes, unas particularidades que hay que hablar sobre él. Por hacer una aclaración, voy a hablar de los pagos no constitutivos de salarios, que son aquellos pagos que realiza un empleador, ¿cierto? Y que están establecidos contractualmente entre usted y yo, de que no son constitutivos de salario. Pero estos pagos también tienen unas particularidades que también las vamos a ver. Vamos a ampliar el salario en especie, el salario integral y los pagos no constitutivos de salario. Hay que tener en cuenta tres diferencias que les voy a resaltar, porque siempre cometemos a veces el error de interpretar mal lo que nos dicen o confundir los términos. El salario mínimo mensual legal vigente es diferente del salario básico, porque el salario básico es lo que usted se gana. Yo me puedo ganar 1 millón, 2 millones, 3 millones. Ese es mi salario básico, sin ninguna adición a mi salario. Mientras que el salario mínimo mensual legal vigente es aquel que el gobierno estipula cada año. Y con base a él hay muchas normas, hay muchos cálculos que se deben hacer en una empresa. Ahora, el salario mínimo de una empresa es diferente del salario mínimo mensual legal vigente, siempre que este no esté por debajo del salario mínimo mensual legal vigente. Yo puedo tasar en mi empresa un salario mínimo de 1 millón de pesos para el año 2020. Mis empleados no se van a ganar menos de 1 millón y eso no está mal. Pero eso no quiere decir que ya pierde vigencia el salario mínimo mensual legal vigente, o que cuando yo vaya a calcular por lo menos las indemnizaciones para los salarios superiores a 10 salarios mínimos y que sea de contrato indefinido, que lo vimos la semana pasada, no quiere decir que tenga que tener en cuenta el salario mínimo que la empresa tasó. No, tengo que seguir teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente. El que la empresa tasa es como por darle más garantía, darle más beneficio a los empleados, más no son tenidos en cuenta ese salario mínimo para hacer cálculos que la norma manda expresamente y que tiene expresamente los cálculos ya diseñados con el salario mínimo. El salario integral es diferente de un salario mínimo mensual legal vigente más prestaciones. De hecho, el salario integral no existe con el salario mínimo. El salario integral es diferente del salario mínimo y está muy por encima del salario mínimo. Entonces, si a usted lo contrata y le dice, venga si trabaja conmigo, yo le voy a pagar el salario mínimo más las prestaciones y hacemos un salario integral, eso no existe. No existe el salario semi-integral. Hay algunos que dicen, no, se gana un semi-integral. Es semi-integral porque yo no le pago sino nada más esto. No existe el semi-integral. Existe el salario integral. El semi-integral no está en ninguna parte de la norma contemplada. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Está claro? Ok, Jennifer. Ok, Beiris. Profe, Julie. buenas, le habla Lorena. Hola, Lorena. Una pregunta. Dígame. ¿Hay un límite de horas extras que se puedan trabajar diarias? O sea, yo puedo trabajar 5, 6, 7 extras, o hay un límite para trabajar horas extras diarias. Ok, realmente la norma contempla que son 2 horas diarias máximas.
La norma lo contempla y está estipulado en el Código Sustantivo de Trabajo. Sin embargo, lo que le decía ahorita, hay un artículo, déjeme lo recuerdo, creo que es el 100, es que no recuerdo qué número es, 140 y algo, 160 y algo, ahorita se los busco y se los doy, que es el tipo de jornada que te permite la flexibilización de la jornada. Se da mucho en aquellas empresas en donde no es posible parar la obra, que debo trabajar 24 horas continuas. Por lo menos las empresas mineras, ellos 24 horas están sacando carbón, 24 horas están exportando y no pueden parar. Los vigilantes, ellos no pueden parar. ¿Cómo déjate que ellos en 2 horas no trabajen? Entonces se creó un artículo, hay un artículo que permite flexibilizar esa norma y que ellos trabajen 4 horas adicionales. Pero esa liquidación es completamente diferente a la liquidación que uno hace habitualmente, porque ya ellos están hablando de un cálculo de trisemana. Ya ellos te dicen que hagas el cálculo en 3 semanas, no se puede pasar de 144 horas laborales, y si se pasa son horas extras, o sea, es algo diferente para calcularlo, pero sí se puede. Pero siempre y cuando se respete lo que la misma norma aclara. Y ahí dice, puedes hacer esto, pero de esta manera. Existe la jornada por lo menos de 36 horas. Esa jornada de 36 horas no se pagan horas extras, pero debe estar especificado ese tipo de jornada, se debe ganar el salario mínimo. O sea, hay ciertas excepciones que la misma norma contempla, pero que hay que leerla detenidamente porque cada contrato es particular y hay que tener cuidado de no mezclar una con otra para no confundirnos. Pero por regla general, lo que puedes trabajar son 2 horas diarias extras. Ahora, en casos excepcionales, la ley permite que un trabajador se doble inclusive. Porque imagínate por lo menos que en mi empresa hubo una calamidad, un incendio, no sé, se cayó algo, y yo necesito a mis empleados para que recojan, para que me ayuden, para que hagan, y eso es constante, va a ser 24 horas dándole. O tengo presentación de informes, y yo necesito a mi secretaria ahí conmigo las 24 horas mientras salgo de esto. O voy a hacer ¿cómo se llama esto? Cuando me voy a certificar. Una certificación en los tiempos que la empresa certificadora te dice, no es cuando yo quiera. Entonces la empresa viene dentro de un mes y yo tengo que organizar una serie de documentos y necesito que ella venga y trabaje conmigo los domingos, los festivos, que trabaje 4 horas, 5 horas, es válido. Pero siempre respetando, pues, la intención es que el empleado descanse. La intención siempre es que el empleado descanse, que no se doble. Más de los marinos. Los marinos se embarcan en un remolcador y si estamos en Santa Marta, los remolcadores en Santa Marta no tienen dónde arreglarse. Se arreglan en Cartagena. Ellos tienen que trasladarse de Santa Marta a Cartagena para arreglar el remolcador. Ese viaje puede durar 2 días o un día entero, pero doblándose. Y ellos tienen que hacerlo. Entonces, hay ciertas excepciones, pero hay que tener cuidado con ellas. Y siempre que usted pague todo lo que el empleado generó, siempre que usted pague absolutamente todo, no va a tener contratiempos. Igual tampoco podemos abusar de tenerlo las 2 horas diarias constantes, liquidándole esas horas extras. Es mejor cambiar el turno a turnos de trabajo sucesivo que tenerlo trabajando 2 horas diarias extras. No es conveniente, pero se puede. ¿Listo? Lorena. Lorena. Sí, profe, muchas gracias. Vale, Lorena. Pagos no constitutivos de salario. Profe, ay, qué pena. Qué Dígame. pena, profe. Yo le Dígame. puedo hacer unas preguntas con base a lo que preguntó Lorena. Dígame. Si ellos trabajan más de las 2 horas estipuladas, ¿es cierto que hay que pedir permiso al Ministerio de Trabajo? Sí, totalmente. El ministerio debe autorizar porque nosotros debemos justificar por qué el empleado va a trabajar constantemente, porque es constantemente, no ocasionalmente. Porque por hacerlo ocasionalmente no tengo que pedir permiso. Que él un día me va a trabajar 3, otro día me trabajó 2, otro día me trabajó 5, ahí no pasa nada. Pero si yo frecuentemente necesito que él trabaje 2 horas diarias por todo el turno, todo el tiempo desde que entró, pues yo debo pedir permiso al ministerio y justificar por qué voy a hacer eso. Para que el ministerio me dé una luz y me diga, no, pues pásese mejor para lo que les decía ahorita, para el turno de trabajo sucesivo, que esa es una buena opción.
Es una buena opción que la ley da para que uno pueda trabajar con los empleados. El turno de trabajo sucesivo no genera horas extras siempre y cuando el empleado no se pase de 144 horas cada 3 semanas. O sea que ese es el que utilizan mucho, que usted ve que trabajan los empleados 3 de día, 3 de noche y descansan 3. 3 de día, 3 de noche y descansan 3. Ese cálculo realmente lo que lleva es que en las 3 semanas no se pase las 144. Y es lo que la norma busca, que si tú quieres tener un trabajador más de 8 horas, pues hazlo de esta manera. Compénsale, por favor, ese tiempo que él va a estar trabajando. Y es con descanso, no tanto es el dinero. Porque aunque la norma cuida nuestro patrimonio, nuestro dinero, realmente lo que siempre busca la norma es el bienestar del empleado y es integral. Y incluye que tú puedas descansar. Porque ¿qué hacemos con que tú trabajes 4 horas diarias, cierto? Y yo te las voy a pagar. Te vas a ganar 4 horas extras diurnas todos los días. O 2 diurnas y 2 nocturnas. Chévere. Vas a coger un poquito más de plata, pero vas a estar agotado. Tú puedes manifestar, si tienes un accidente laboral, tú puedes decirle al juez que ese accidente fue a causa del cansancio que te genera trabajar 4 horas extras diarias. Y el juez va a decir, venga, ¿por qué me trabaja este empleado 4 horas diarias? Y de lunes a sábado, ¿cómo así? Entonces sí hay que pedir al ministerio permiso cuando no es ocasional, sino que se va a convertir en habitual. Y para serte franca, el ministerio no lo aprueba. O sea, no he visto la primera vez que el ministerio te diga, te apruebo que él trabaje 3 horas diarias extras. No lo hace. Él te dice que reformes, que lo pongas a trabajar 8 y abras otro grupo de trabajo, abras otro turno de trabajo. Por lo menos si son 2 turnos de 12 horas, te dice créame 3 de 8 o pónmelo a descansar. O sea, él busca la manera de que el empleado realmente descanse. Él generalmente, el ministerio no autoriza ese tipo de turnos. No lo hace. Los que vemos son excepcionales y no están ligados al turno normal, sino al turno de trabajo sucesivos, que es diferente. ¿Listo? Profe, ese tipo de cosas son supervisadas por el ministerio o solo cuando un empleado va y denuncia esas cosas. Porque por lo menos en la compañía donde yo estoy anteriormente, yo alcanzaba a trabajar hasta 13 horas y media. ¿Pero todos los días? ¿O habitual o ocasionalmente? Dominicales y festivos, cuando me tocaban. Les voy a decir el artículo de que se me olvide. El 161 es el artículo de turnos de trabajo sucesivos, antes que se me olvide el artículo. 161. Es un buen artículo para leer, porque es bueno para ese tema de las normas. Bueno, en cuanto a lo que me dice Carmen, si es habitual, si se convierte en habitual que tú trabajes 13.5 horas o 13, 14 horas, realmente el ministerio no va a estar yendo a la empresa a preguntar cómo están trabajando. El ministerio no hace eso. Cuando el ministerio te visita, cuando eres una empresa grande, entonces esa empresa tiene sindicatos, tiene pactos colectivos y el sindicato siempre está yendo a la oficina de trabajo, entonces listo, lo mueven. Otra es cuando un solo empleado va y presenta una queja de esa empresa, entonces generalmente la oficina de trabajo o el ministerio no va y pide los datos de ese empleado. Él va y pide los datos de la compañía. Por lo menos en el caso que fue por turno, él dice, regáleme reglamento interno de trabajo, porque en el reglamento interno tienen que estar los turnos que están trabajando esos empleados. Entonces él pide el reglamento interno, lo que no está en el reglamento no se vale. O sea, si en el reglamento dice que tú trabajas 8 horas y pese a él te ponen a trabajar 13, ellos están contrarios a su propio reglamento. Y eso lo castiga también la norma. Entonces, ellos le van a pedir el reglamento, le van a pedir el pago de la seguridad social, que es lo que generalmente la oficina de trabajo pide, le van a pedir la liquidación de las prestaciones por medio de las cesantías. Ellos piden todo un paquete y ellos revisan y ahí sí entra a intervenir la empresa. Y ellos pueden, el ministerio tiene la facultad de llegar y solicitar una inspección en tu empresa, porque hay quejas del manejo de tu personal. Pero que ellos lo hagan voluntariamente en nuestro país, no se ve. ¿Debería ser? Sí, claro. Si eso pasara, de pronto las empresas no cometieran tanto abuso con los empleados, porque ya saben que el ministerio va a estar encima. Ustedes notan, una empresa multinacional generalmente no hace nada contrario para con los empleados, porque ellos sí tienen encima el ministerio.
Ellos cualquier cosita al ministerio les cae y las sanciones son enormes. Las sanciones son de miles de millones hasta de dólares, ni siquiera de pesos a veces, cuando es una multinacional. Entonces, ellos se curan mucho en salud en ese sentido. Ellos liquidan todo a tiempo, con los valores que son. Pero las pequeñas empresas, que es donde más se ve, lamentablemente, ese tipo de falencias y de arbitrariedades contra el trabajador, son las que más lo cometen. ¿Quién se queja? ¿Quién va a ir a demandar al señor de la tienda? Porque yo entro a las 3 de la mañana y salgo a las 10 de la noche. ¿Qué tendero no trabaja en ese horario? Entonces usted va y trabaja de 3 de la mañana a 10 de la noche. Y usted se queja con el tendero y ¿qué le dice? Va y renuncia que otro viene. Y usted va y se queja, claro, la oficina viene y ya le llama la atención al tendero, hacen una conciliación. Probablemente tú no quieres conciliar y haces una demanda. Pero eso realmente, lamentablemente en nuestro país, difícilmente llega a feliz término. El tendero se declara en quiebra, no hay dinero para que te pague, entonces perdiste tu tiempo, tienes que pagarle al abogado. Es un tema bastante complejo en nuestro país, el tema laboral. Ahí lo mejor es que cuando usted ingresa a trabajar en una empresa, desde el momento que ingresa, si usted sabe de sus capacidades, usted tenga digamos, la oportunidad de preguntar cómo voy a trabajar, cómo se trabaja aquí. Y si usted ve en el primer, segundo mes que eso no le sirve, no le conviene, háblelo, obviamente con todo el debido respeto. Sabemos que a muchos empleados no les gusta que uno les reclame, pero entonces tú reclamas tus derechos. Tú reclamas tus derechos y cuando tienes la razón, pues hay que reclamarlos. Pero no está bien trabajar habitualmente más de 8 horas. No está bien hacerlo. Le recomiendo leer ese artículo, el 161 del Código Sustantivo de Trabajo. Es donde él habla de los turnos de trabajo sucesivos, que pasan los domingos y festivos, porque no siempre yo tengo que pagar horas extras, o no siempre tengo que pagar recargos, dependiendo del tipo de trabajo que tengo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí, Carmen? ¿Quedó claro? Profe, recuerde el artículo, el que está recomendando para leer. 161. 161. Ok. El artículo Ok, profe. es para turnos de trabajo sucesivos. Ese es el artículo. Y en el artículo 22 de la Ley 50 de 1990, que es la que estoy viendo acá, es donde limita el tema de las 2 horas diarias extras. Dice, en ningún caso las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas podrán exceder de 2 horas diarias y 12 semanales. Ahora recuerden algo, que a muchas personas se les olvida, sobre todo en la costa. Yo soy costeña y soy de la costa. Sé que tengo aquí algunas personas que no son de la costa. Pero tendemos a pensar que es que el sábado no tengo por qué trabajarlo. Que porque el sábado trabajo mediodía, no tengo por qué elaborarlo. No. La jornada de trabajo son 48 horas semanales. Y para que te dé 48 son 6 días de trabajo. 6 por 8, 48. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Diferente es que algunas empresas te dicen, trabájame 9 horas diarias sin derecho al pago de la hora extra para que no vengas el sábado. O sea, para compensar el sábado. Y se puede, es totalmente legal, pero debe estar contemplado en nuestro reglamento interno de trabajo o en nuestro contrato o en algún documento de la empresa que diga que yo trabajo 9 horas, es por eso. Y que por esa razón no trabajo los sábados. Eso se puede hacer, es diferente. Que yo trabaje, que exceda mi jornada para no venir a trabajar los sábados. Muchas empresas lo hacen, pero el sábado es una jornada totalmente normal de trabajo. Por eso se dicen que 12 horas semanales. No puede exceder de 12 semanales, o sea, 2 diarias. 2 por 6, 12. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Dígame. Hay algunas empresas que le dicen por necesidad, que a veces algunas empresas tienen que trabajar 24 horas los 7 días a la semana. Para utilizar el personal que tienen, les dicen a los trabajadores que les trabaje el domingo como si fuera el sábado y el sábado lo descansen como si fuera el domingo. ¿Eso se puede? Realmente cuando la norma dice que el descanso es en un dominical,
domingos y festivos, se entiende para todos los efectos legales que el domingo es tu día de descanso, pero no que es el domingo exactamente. O sea, yo puedo determinar que para ti el descanso es el lunes y para todos los efectos legales, el lunes tu descanso, el lunes tu domingo. Si yo te llamo un domingo a trabajar, yo debería pagártelo totalmente como horas extras. Sin embargo, en nuestro país no hemos podido, porque es que, digamos que la norma depende mucho del juez que te tocó. Y de pronto para un juez, domingo es domingo aquí en la Conchinchina. Y yo necesito que tú el domingo le pagues el recargo por ser dominical. Pero la norma dice, en uno no recuerdo cuál artículo, pero sí es en el Código Sustantivo de Trabajo, que para todos los efectos legales se entiende por domingo el día de descanso. No que necesariamente tiene que ser el domingo. Yo sí puedo decirte a ti, mira, el descanso es el sábado, no el domingo. Si tú aceptas y está en el contrato, yo no estoy vulnerando tu derecho, porque yo respeto tu sábado. Yo no te llamo a trabajar el sábado. Y cuando te llamo a trabajar un sábado, te lo tengo que pagar como si fuera un domingo, siempre y cuando yo lo haga así. Pero si yo llego y te digo que el sábado es tu día de descanso, y cuando te llamo a trabajar el sábado, te lo pago como horas extras diurnas sin el recargo dominical, y el domingo que me trabajas tampoco te pago recargo dominical, en algún momento tengo que pagarte recargo dominical. En algún lado tiene que estar o en el domingo que trabajaste o en el sábado que parece domingo. Lo importante es tener señalado un día de descanso en el que tú te ganas un recargo dominical si vas a trabajarlo. Pero sí se puede. Hay empresas que de hecho tienen de descanso el lunes, porque ellos trabajan el sábado y domingo. Entonces el lunes no, el lunes te descansa. Yo trabajé hace muchísimos años, muchísimos años, trabajé en una empresa donde mi descanso era los lunes. Los lunes era mi día de descanso. Yo trabajaba sábado, domingo, viernes, todo, descansaba solo los lunes. Entonces cuando me llamaban un lunes, ese lunes me lo pagaban doble, cuando en aquel momento. Me pagaban como si fuera un recargo dominical. Pero sí es viable y es legal siempre y cuando usted y yo lo pactemos y esté en el contrato. Porque si no, para todos los efectos legales, el domingo será domingo. Y ¿cómo se llama? En el reglamento interno de trabajo también debe estar estipulado eso. Sí. El reglamento interno de trabajo es la ley dentro de la empresa. Este no puede ser contrario a la norma general. O sea, no puede ser contrario al Código Sustantivo de Trabajo ni puede ser contrario a la Constitución. Generalmente debe estar ligada a ella, se desprende de ellos, ¿no? Pero ciertas observaciones que usted hace, la norma en sí es amplia, porque realmente la norma laboral será muy complicado que los que realizan las normas, ¿no es cierto? Nuestros honorables congresistas, nuestros honorables allá, ellos digan explícitamente, cuando trabajas 10 horas pasa esto, cuando trabajas 8.5 pasa esto, si vienes un lunes pasa esto, si vienes un martes pasa esto. No lo pueden hacer. Ellos lo hacen en forma general, sin perder su esencia. Entonces luego nosotros en las empresas tomamos lo que necesitamos, ¿cierto? Y hacemos nuestro reglamento sin perder ese rumbo. De ahí que como tiene muchos vacíos, entonces muchos empleadores se agarran de esos vacíos para hacer ciertas cositas que no deben hacer, ciertas cosas que van contrarias a la ley, o que ellos se agarran del vacío. Entonces vienen las cortes y son cuando dictan sus sentencias, que son las que nos dan una luz. Dicen, mira, es que yo pensé que era así y resulta que no es así. Entonces, sí, en el reglamento debe estar estipulado todo lo que se hace dentro de la empresa, cómo son los turnos, a qué horas ingresas, inclusive a qué horas sales, a qué horas tu descanso. Yo tuve un caso en una empresa, yo soy auditora de nóminas, yo audito nóminas. Yo tuve una auditoría de nóminas que realicé. Generalmente a mí me llaman las empresas cuando tienen muchas quejas de los empleados por la liquidación de la nómina. Entonces yo voy a ir a liquido para decir si están liquidando bien o están liquidando mal. O cuando tienen demandas y les piden entonces que ellos reliquiden nómina. Entonces yo voy a ir al liquido. En una de esas auditorías que realicé, tenía una empresa que al empleado le daba solamente 1 hora para almorzar. 1 hora para almorzar. Y esa hora para almorzar la tenían dentro de la empresa. Sin embargo, el empleado podía salir en esa hora, pero debía decir, voy a salir y voy a ingresar. Pero podía irse y venir en esa hora, sino que les tenían un comedor porque en 1 hora muchos no alcanzaban a ir y venir.
En el reglamento se les olvidó colocar que esa hora de almuerzo no era laboral y que no se pagaba, que el turno de trabajo era de 11 horas, no de 12. Entonces, al no contemplarlo en el reglamento y el empleado habitualmente quedarse dentro de la empresa, almorzando dentro de ella y descansando, lo convirtieron en una hora más de trabajo. Y entonces el juez obligó a pagarle sobre la base de 12 horas, solamente porque en el reglamento no lo decía. Porque el reglamento no decía que esa hora era de descanso. Fíjense ustedes lo que conlleva solamente el no colocar una frase en el reglamento. Cuando un empleado demandó, obligaron a la empresa a pagar por los últimos 3 años, ustedes saben por el tema de la prescripción de términos, le tuvo que liquidar por los últimos 3 años todas esas extras que no le liquidó, más todo lo que conlleva ese pago de horas extra, más la sanción por no haberlo hecho. Entonces el reglamento hay que hacerlo bien, hay que leerlo, inclusive muchos empleados ni lo leen. Usted entra a su empresa y ve el reglamento y ahí dice reglamento interno de trabajo y ni lo leen. Y ahí dice cómo te van a sancionar, en qué momento te pueden despedir, cómo es el proceso, qué es una falta grave. Ahí dice todo, a qué hora entras, a qué hora sales. Entonces el reglamento es muy importante y de hecho es el soporte, es una prueba, es la prueba que pide la oficina de trabajo para verificar horarios. Es la prueba que ellos piden. Ellos piden el reglamento interno. Y ya después de eso, entonces denme las tarjetas de ingreso o dónde tiene usted el ingreso y salida de los trabajadores. Pero lo primero que piden es el reglamento, porque ahí debe estar esa información. ¿Listo? Profe, qué pena una pregunta, Lorena. Dígame. Pero cuando usted cambia ese día de descanso fijo, tiene que ser, o sea, usted tiene que estipular que siempre es los sábados o que siempre es los lunes. O sea, tiene que ser un día o ese día puede variar. Digamos, esta semana puedo descansar el domingo, puede ser mi descanso el domingo, o puede ser el lunes, o puede ser el sábado. Bueno, de cualquier forma, tendrías que tener el día o la jornada estipulada en el contrato o en el reglamento. ¿De qué manera yo puedo decirte? El empleado va a trabajar, qué sé yo, 4 días, descansa 1 y trabaja 6, luego 4, descansa 1, trabaja 6. Ahí el día me va a dar diferente. O sea, yo debo buscar la manera, porque sí lo puedo hacer, pero debo buscar la manera de que el empleado sepa qué días va a trabajar. Yo no puedo decirle 2 días antes, te toca descanso pasado mañana. No debo. Ya el empleado debe saber cuándo va a trabajar, qué días le toca descansar. Entonces uno organiza los turnos. Esos turnos que existen, que son 3 de día, 3 de noche, 3 descansos. Hay uno que es no muy aconsejable, pero lo utilizan. Ese lo utilizan cuando las personas viven muy lejos, que es 7 de día, 7 de noche y 7 de descanso. Hay otro que es 2 por 2 por 2, 2 de día, 2 de noche, 2 de descanso. O sea, hay múltiples turnos que se utilizan dependiendo del tipo de empresa. Y hay unos que se han creado con las empresas, es precisamente por eso. Porque no tenían una fecha, no tenían el día, y no te puedo decir vas a descansar el lunes porque la otra semana te toca el martes, y después te toca el miércoles, y luego te toca otra vez el lunes. Entonces, para no tenerme en ese, pues te digo que vas a tener un turno de 3 por 3, por 3. 3 de día, 3 de noche, 3 descansos. Cayó el día que cayó. Entonces, trabajaste el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y descansaste domingo, lunes, martes. Entonces, comenzaste ahora el miércoles. Entonces, tu próximo descanso ya no va a ser el domingo, el lunes y el martes, sino que muy seguramente va a caer viernes, sábado y domingo. Entonces, ese tipo de turnos sí hay que hacerlo para que puedas decir qué día te toca el descanso, porque tú tienes el derecho a saber cuándo vas a descansar. No es que te digan 2 días antes, mañana descansa, ven a trabajar hoy. No, descansa el lunes, esta semana te toca el martes, debe estar estipulado. O debe haber algo que te diga cómo es el manejo de tus turnos, que tú lo puedas entender. Que tú puedas decir, yo sé que el día de mi cumpleaños voy a estar libre. Yo sé que para Navidad voy a estar trabajando, porque el turno mío viene así, que tú lo entiendas. Entonces debe estar estipulado por algún turno de trabajo, de alguna manera. Pero también se puede que ella diga, si te da la tarea de decir, en enero usted va a descansar, en la primera semana el martes, en la segunda semana el miércoles, en la tercera semana el jueves. Si tú lo puedes hacer así, lo haces. Después que esté escrito y te respete el descanso y los dos firmemos y tú estés de acuerdo y no vulneres tus derechos, todo está bien, lo puedo hacer. Sería muy trabajoso, pero lo puedo hacer.
de que quede estipulado días diferentes. Hay maneras, hay diferentes maneras de hacerlo. ¿Listo? Gracias, profe. Profe, una pregunta a la Dígame. Julie. Digamos cuando están por cuadro de turnos y en dado caso que un compañero se llega a incapacitar, digamos yo tuve la mañana y el compañero tenía la tarde y era mi tarde libre, ¿se puede hacer así? Y no importa si se pasa de las 192 horas que se constituye por el Ministerio de Trabajo, profe. ¿Cómo me dijiste? No te entendí la pregunta, disculpa. Digamos, estamos por cuadro de turno, somos un grupo. Mi compañero se incapacita. Me ponen a cubrir los turnos de mi compañero, pero a la totalidad del mes me paso de las 192 horas. ¿Eso se puede, profe? Claro, porque serán horas extras, lo que hablábamos ahorita. Siempre y cuando en el artículo 22, creo que fue que les dije, de la ley 50, de 1990 nos hablaba sobre el límite de las horas diarias extras. Entonces el límite son 2 diarias, 12 semanal. Pero en casos excepcionales, por ejemplo, una incapacidad, yo no la pude prever, yo no sabía que él se iba a incapacitar. O sea, si tú me dices que no, o sea, igual tampoco te puedo obligar a venir. Yo no puedo obligar a un empleado a que me haga horas extras. No es obligación. No puedo. Si tu jornada termina a las 6 y yo te pido que te quedes y tú no te quieres quedar, yo no te puedo obligar. Y tampoco te puedo despedir por ello. Sabemos que eso es en la norma, porque todos sabemos lo que nos pasaría si nos negamos a ir al trabajo, a quedarnos después de las horas cuando el jefe nos necesita. El certificado, dónde está la pertenencia para la compañía y todo lo demás. Bueno, todas estas cosas. Pero apartando eso, yo podría, porque es un caso excepcional. El compañero se incapacitó, yo no sabía que se iba a incapacitar y mi jefe me necesita. Entonces él me dice, véngase, mire, por favor, venga que se incapacitó su compañero, dóblese usted, puede hacerlo, él lo puede hacer. Lo que no puede ser es costumbre. Entonces, no, el empleado se incapacitó por 15 días, listo, el primer día solucionaron conmigo y hasta el segundo día, pero hay un nivel de tolerancia y al tercer día, hombre, no es que sea el tercer día, pero ya la empresa tiene que solucionar cómo va a mover los turnos, porque no me puede tener a mí doblándome porque hay trabajador que está incapacitado. O sea, que si el tipo no vuelve más nunca, si le da incapacidad permanente, yo me quedo permanentemente doblándome, no puede ser. Entonces la empresa tiene que solucionar, buscar una persona, contratar a una persona por hora labor, mientras que pasa la incapacidad del empleado, o acomodar los turnos de tal forma que todos nos repartamos lo que tiene el empleado, ¿ya? Pero sí es posible, siempre y cuando no sea costumbre, no se vuelve una rutina. ¿Listo, Julie? Profe, otra pregunta. Gracias, profe. Digamos, cuando uno sale a vacaciones y en dado caso igualmente, digamos, mi compañero se incapacitó, ¿se puede hacer interrupción de las vacaciones? Sí, claro. De hecho, las vacaciones se interrumpen por incapacidad. La incapacidad interrumpe unas vacaciones. Porque es que la razón de ser de las vacaciones es que tú descanses. Y si estás incapacitado, no estás descansando, estás incapacitado, que es diferente. Entonces, si tú te incapacitaste estando de vacaciones, pues tú llevas la incapacidad, tramitas y suspende las vacaciones. ¿Qué no suspende la incapacidad? La licencia de maternidad. En el periodo de licencia de maternidad, la incapacidad no la suspende. Para los efectos, no la suspende. Pero en el caso de las vacaciones, sí la suspende. La incapacidad, claro. Porque no se cumple con el objetivo de ellas. Y el objetivo de ellas es que tú descanses. Y incapacitado no vas a descansar. Pero se prolongan las vacaciones, o sea, digamos, yo salí 15 días Ya ahí depende. de incapacidad, ¿se prolongaría? Pues ya ahí depende el manejo que tú le des. Yo puedo devolver de las vacaciones, ¿cierto? Devolver en el libro de vacaciones lo que hice, descontártelo y no saliste a vacaciones por ese tiempo. Yo puedo suspenderla, esperar que pase la incapacidad y reactivártela nuevamente. O sea, depende ya con el empleado cómo se negocie o cómo la empresa en su estructura lo tenga diseñado, a ver si ya está contemplado y si no está contemplado, qué es lo más beneficioso para ambos, para la empresa y para el trabajador. Porque puede ser que a mí me convenga mejor que esperemos tus 15 días de incapacidad y apenas termine los 15 días, continúa con tu periodo de vacaciones y no pasa nada.
como me puede convenir, no, pasan los 15 días, vente a trabajar y después cuadramos nueva fecha de retiro. Entonces ya es de manejo, ya dependiendo de cómo se maneja la compañía, de las necesidades del empleado y lo que usted y yo cuadremos. Todo lo que sea que usted y yo cuadremos, siempre y cuando no sea contrario a la ley, es válido. Yo te paso una carta. Mire, de acuerdo con la incapacidad que usted mandó tal día, sus vacaciones quedan suspendidas, y de acuerdo a lo conversado, papá, sus vacaciones se reanudarán una vez usted termine su periodo de incapacidad. Ya, eso es válido. O digo, no, apenas termine el periodo de incapacidad, usted se reintegra a sus labores para tomar nuevamente nueva fecha de vacaciones. Listo, es válido. Porque nadie pretendía que tú te incapacitaras, fue algo inesperado. ¿Listo? Sí, Bueno, señora. profe. Gracias, profe. señora. Gracias. Profe, una pregunta de acuerdo a las vacaciones. Cuando en una empresa hay una persona que tiene pues sus vacaciones ahí como retenidas, y buscan una persona totalmente de afuera que no tiene que ver con la empresa en sí, esa persona le tienen que pagar todas sus prestaciones durante el periodo de las vacaciones que reemplace al empleado. Ay, no entendí. Vamos a hacer algo, te voy a contestar esta pregunta y no contesto más sobre el tema de vacaciones porque ese es un tema que compete a prestaciones sociales. Perdón. Y en la cuarta semana vamos a ver prestaciones sociales. Entonces ahí vamos a tener todas las preguntas sobre las vacaciones. Pero si cree entender lo que me dijiste, porque no entendí, en un momento se sintió robotizado y no entendí muy bien la pregunta, creo que es que tú sales de vacaciones, alguien te reemplaza y si esa persona tiene derecho a que le pague todo. Creo que fue lo que entendí. O sea, el empleado va a salir de vacaciones, pero lo va a reemplazar una persona totalmente ajena a la empresa, Sí. ¿ya? Entonces, esa persona durante el periodo de vacaciones que va a reemplazar a la otra persona, le tienen que dar todas sus prestaciones por el tiempo laborado. ¿Qué vimos la semana pasada en los contratos? ¿Qué dijimos? Que usted tiene derecho desde el primer día que usted ingresa a trabajar. Si usted trabajó un solo día, por un día tiene derecho a todo. A sus primas, a sus cesantías, a sus vacaciones, a su auxilio, a sus intereses de cesantías, por un día inclusive. Yo trabajé un día, no me gustó, me fui, me tienes que liquidar el día y tienes que liquidármelo con todo lo que la ley ordena. ¿Vale? Bueno, Okay. Pagos no constitutivos de salario. En Colombia se ha hecho normal, y aclaremos algo, lo que es costumbre no quiere decir que sea legal, porque queremos volver todo lo que es costumbre legal en nuestro país. Tenemos esa tendencia a que como todo el mundo lo hace, entonces es costumbre, eso es normal, es legal. Y no todas las costumbres son legales. Se ha dado de que muchas empresas, por evadir la carga prestacional o la carga del pago de la seguridad social, que es bastante alta en nuestro país, un empleado que se gana un salario mínimo, el jefe, el patrón por él no termina pagando un mínimo, termina pagando casi un 50% más. Entonces, profe, se escucha robotizado. Sí, todo, profe, se escucha entrecortado, pero yo creo que es por la lluvia. ¿está Sí, lloviendo? debe ser. ¿Está lloviendo? No, aquí no está lloviendo. Bueno, ¿ya me escuchan mejor? ¿Ya me escuchan mejor? Nada, profe, se escucha robotizado. Nada. ¿Será que salgo y vuelvo a entrar a ver si probamos? Denme un segundo.